¿Alguna vez has pensado, parece que mi pareja y yo estamos hablando idiomas diferentes? Sientes que el conflicto no es sobre un plato sucio, sino sobre algo mucho más profundo. En el TDAH, la intensidad con la que vivimos las cosas a menudo choca con la necesidad de orden y calma de nuestra pareja. Y eso crea una tormenta. Hoy vamos a ser muy honestos. Vamos a desmantelar los 3 mitos que destruyen la comunicación y ver por qué las discusiones escalan tan rápido. No es un problema de amor o de voluntad, es un problema de cableado, y cuando entendemos esto, podemos dejar de culparnos. Bienvenidos a la tormenta perfecta del TDAH y las relaciones. Vamos a buscar el paraguas. La raíz de casi todos los conflictos se reduce a 3 áreas donde el TDAH ejerce una presión invisible pero constante en la relación. Pilar 1. La montaña rusa emocional. La disforia sensible al rechazo, DSR, convierte una crítica constructiva en un ataque personal total. Reaccionamos instantáneamente y con una intensidad que asusta. En el fondo, solo queremos sentirnos vistos y validados. Para nuestra pareja es como caminar sobre cáscaras de huevo, y eso genera resentimiento y miedo a hablar. Pilar 2. La desorganización. Las tareas logísticas de la vida adulta, citas, facturas, limpieza, recaen desproporcionadamente en la pareja sin TDAH. El cerebro externo es útil, pero cuando se convierte en el gerente de la vida, el amor se desgasta y se siente más como ser padre que pareja. Pilar 3. La negligencia por hiperfoco. Estar 100% concentrado en algo significa para nuestra pareja que estamos 0% concentrados en ellos. No es desinterés, es un problema de cambio de atención, pero para el otro se siente exactamente como abandono emocional. La clave es el reconocimiento. Si tu pareja siente que entiendes el impacto, aunque no puedas controlarlo, ya has avanzado el 50% del camino. Ahora que sabemos de dónde viene el problema, analicemos cómo se ve este ciclo de discusión en la vida real. Hay un patrón peligroso en las discusiones de pareja con TDAH, un ciclo que siempre sigue los mismos pasos. Paso 1. La acusación. La pareja no TDAH, agotada por la desorganización o la sensación de abandono, lanza una crítica que suena a juicio. Paso 2. La hipersensibilidad DSR. El cerebro con TDAH lo recibe como una herida profunda, no como una solicitud, y el sistema emocional se enciende. La memoria emocional del TDAH nos dice que esta persona está a punto de abandonarnos, aunque racionalmente sepamos que no es cierto. Paso 3. La defensa intensa. Respondemos con impulsividad, sobreexplicando, atacando o desviando la culpa para protegernos del dolor. El ataque o la hiperdefensa desactiva la pareja. El conflicto pasa de ser logístico, ¿por qué no pagaste la factura?, a ser personal. Paso 4. El retiro emocional. El no TDAH se retira para calmarse, pero el TDAH, al sentirse abandonado, presiona con más intensidad. Esto se conoce como el ciclo de persecución-retiro,
donde uno persigue la conexión y el otro necesita espacio para evitar más daño. ¿El resultado? La factura sigue sin pagarse, pero ahora hay heridas emocionales mucho más difíciles de sanar. Ya identificamos la causa, los 3 pilares y el proceso, el ciclo. Ahora vamos a ver los 4 hacks que nos ayudan a salir de esta tormenta. Es hora de actuar. Necesitamos herramientas que aborden directamente la hipersensibilidad y la desorganización. Aquí están 4 hacks. Hack número 1. El tiempo fuera de 15 minutos. Cuando sientas que la DSR te enciende, declara la pausa antes de que la discusión escale. Acuerden de antemano una frase neutra, como necesito un tiempo fuera. Esto elimina la culpa y el miedo al abandono de la pausa. Hack número 2. La regla de la pizarra. Saca las tareas logísticas de tu cabeza y ponlas en un sitio que sea visible para ambos. Es esencial que la pareja no tenga que recordarte las cosas. La pizarra es el recordatorio, no tu pareja. Hack número 3. El chequeo emocional. Diario. Dediquen 5 minutos al final del día a hablar solo sobre emociones, sin solucionar problemas. Pregúntale a tu pareja, ¿qué necesitas soltar de hoy? Y tú comparte el impacto de tu TDAH. Esto valida y desarma el resentimiento. Hack número 4. La ventana de interrupción. Si tu hiperfoco te aísla, acuerda un momento en que tu pareja puede interrumpirte sin drama. Si no es la hora acordada, debes responder con cariño. Ahora no puedo, pero te veo en la ventana de interrupción. Te quiero. Estos 4 hacks transforman el conflicto reactivo en una comunicación proactiva y segura. Pero para que funcionen, ambos deben comprometerse a una cosa: aprender el idioma del TDAH. Recuerda, el TDAH explica pero no excusa. La responsabilidad de gestionar el impacto es tuya. Si este guión te ha dado la claridad que necesitabas para mejorar tu relación, por favor, dale me gusta y suscríbete a Pizarra TDAH. Próximo video. Ya que estamos aprendiendo a gestionar el conflicto, ¿qué pasa cuando la DSR te ataca en el trabajo o con tus amigos? El próximo tema será DSR. ¿Por qué siento que todos me odian? Activa la campanita para que no te pierdas el siguiente análisis.